hizo el silencio. Bueno, buenos días. Arrancamos esta presentación del tercer estudio de PRCS. Muchas gracias por vuestra asistencia, más de 250 confirmados a esta presentación, la verdad es que es un gustazo. Antes de empezar, dos cosas rápidas. Bueno, como recordaréis, algunos de vosotros, espero, hace no más de un mes presentamos un estudio muy ligado a este sobre el impacto de las redes sociales entre los usuarios, y una de las cosas que vimos, una de las conclusiones que más nos sorprendió fue la cantidad de usuarios que siguen marcas. Eso quizá quiere decir que las marcas lo están haciendo cada vez mejor, y yo creo que vamos a profundizar un poquito más en ese sentido en el estudio de hoy. Para presentaros hoy los datos, pues tenemos a Adolfo González, recién CEO de OnTwice, a Marcos Blanco, director ejecutivo y socio de gestación, y a Javier Clark, director de Mobile New Media e Innovación de IAB. A modo de autopromo, pero yo creo que hoja de ruta interesante para vosotros, bueno, pues en esa flechita naranja es donde estamos hoy. Yo creo que la actividad de IAB es cada vez más intensa y no tenéis, digamos, motivo para aburriros en cuanto a oferta de presentaciones, de estudios, en cuanto a la diversidad. Ahora en este mes todavía nos queda presentar la guía legal de Branded Content, y como veis, en marzo, abril, los siguientes meses tenemos una batería de propuestas, de formación, de estudios, a las cuales estáis todos más que invitados. Y yo, sin más, pues ya cedo la palabra para presentar los datos del estudio. Bueno, buenos días. Bueno, este estudio nace de la Comisión de Medios Sociales de IAB, que tenía una problemática común, y era que necesitaban un estándar para medir la actividad de las marcas en medios sociales, para medir la efectividad. Cada uno en el mercado lo venía haciendo de una manera un poco, pues, siguiendo un poco la lógica o el sentido común que mejor le parecía a cada uno. De tal manera que establecimos este modelo que venimos a presentaros hoy por tercer año consecutivo, cuyo objetivo principal es que sea un modelo estándar, que sirva para todos y que todo el mercado maneje más o menos el mismo discurso. No solo queríamos plantear un modelo teórico, lo queríamos aplicar directamente sobre las 50 marcas que más han invertido en publicidad digital, según el último estudio de inversión de IAB. Haciendo este ejemplo queríamos mostrar la metodología, queríamos mostrar la validez, encontrar incluso posibles errores, queríamos también conseguir datos reales sobre qué están haciendo las marcas en medios sociales, y en definitiva, pues lo que queríamos era ayudar a construir mercado y poco a poco ir generando que las marcas anunciantes y que el propio todo el mercado pues vaya teniendo más confianza y vaya hacia más. Para ello, la metodología de este estudio se enfrentó a un problema, y era que no había en el mercado una herramienta capaz de medir todas las variables que queríamos medir. No es un problema de las herramientas, es un problema más bien de las APIs de las redes sociales, de tal manera que la metodología que hemos seguido para este estudio ha sido totalmente manual. Ha habido que ir recabando todos estos datos, son datos públicos y abiertos que están en las redes sociales, no son datos que nos hayan proporcionado las marcas, con lo cual también esos datos privados que tiene una marca de sus perfiles aquí no aparecen, aquí aparece lo público, porque también el objetivo es mostrar un ejemplo que sirva para poder compararnos con la competencia. Para ello hemos cogido 10 sectores, los 10 sectores más representativos que veis ahí. Hemos cogido a las 50 marcas que más invertían en estos sectores. Por lo tanto, para aclarar un posible malentendido antes de iniciar, no se trata hoy de un ranking de cuáles son las 50 marcas que mejor lo están haciendo en redes sociales, sino que se trata de las 50 marcas que más invierten en publicidad digital, siguiendo este modelo, cómo lo están haciendo en redes sociales. La primera recogida de datos se hizo en modo beta de febrero a mayo, sirvió para pulir un poco los errores y para validar el proceso, y todos los datos que veis aquí son los recabados desde junio a diciembre de 2014. Bueno, por empezar a explicaros un poquito, sobre todo lo más importante, cómo es el modelo, que es lo que más trabajamos. Insistimos en que no queremos hacer un ranking y decir que lo hace mejor o peor, solo queremos tener un modelo que sea válido para todas las marcas, para el sector, para los medios, incluso para las propias redes sociales. Este modelo se basa en 4 factores, que son los que nosotros hemos analizado, que serían estos 4 factores que tenéis ahí en la pantalla, que son la presencia. En la presencia lo que hacemos es
coger el volumen de fans, followers que tienen las diferentes marcas en medios sociales, la respuesta que tienen los usuarios, las interacciones que generan con esos contenidos, la generación por parte de los propios usuarios de contenido a través de esos medios sociales y con las marcas, y por último las recomendaciones que hacen en los medios sociales. Analizamos, en este caso, por aglutinar un poco toda la información que la tengáis de forma conjunta, estos factores. Aquí veis que hay pues, una parte que tiene que ver con las marcas y otra parte que tiene que ver ya con los propios usuarios. En la primera parte presencia de las marcas, el resto de factores analizamos los usuarios. Por ejemplo, fans, followers, suscriptores, diferentes factores, no vamos a entrar en detalle en lo que estamos analizando, pero más o menos para que lo tengáis documentado. Empezamos a analizar cada uno de los sectores para que veáis un poco la foto que sale, esa radiografía que sale de cada uno de los sectores. Empezamos por alimentación. Es importante un poco dentro de los sectores que veáis un poco cómo estamos analizando, cómo sale esa fotografía, porque veréis que se va a repetir en todos los sectores, pero hay bastantes diferencias de unos sectores a otros, cada sector tiene su estrategia. Insistimos que no analizamos aquí la estrategia, sino tener una foto que nos permita ver cómo está esa marca en este caso en un sector. Incluso es muy importante que veamos cómo podemos comparar unos sectores con otros, o también que veamos cómo, si yo no estoy en un determinado sector analizado, cómo puedo incluir mi marca y compararme con otros para saber si la estrategia que estoy siguiendo es comparable a la que tienen estas marcas en estos sectores. Por poner un ejemplo, lo primero que analizamos es esas PRGs globales que tiene un sector. Aquí, por ejemplo, vemos el sector de alimentación, es un sector que tiene claramente todo su esfuerzo puesto en tener un volumen de fans grande. Veréis que aquí en la parte de la derecha tenéis una comparativa con la media de España, es decir, este sector tiene una media, estas marcas que analizamos, de 346.000 usuarios, de media, sumando todas las redes sociales, y sin embargo tiene un 23% menos que la media de España. Así que es un sector, por ejemplo, que todavía podría trabajar en conseguir más volumen de fans o followers. Si lo vemos con la respuesta exactamente igual, o con generación o con sugerencia, es un sector que, si comparamos con medias de España, está por debajo. Pero lo primero que sacamos de aquí es una fotografía, lo voy a parar un poquito más en este sector, porque insisto que el resto se va a repetir, una fotografía de cómo es este sector, analizando la presencia, la respuesta, la generación y la sugerencia. El siguiente análisis que hacemos es ver cómo son esas marcas de forma individual. Es decir, si yo quiero sacar mi foto individual para saber cómo soy, si soy alto, bajo, si soy rubio o moreno, pues aquí tenemos esa fotografía. Como veis, por ejemplo, este sector mayoritariamente todas las marcas trabajan en su presencia, es decir, tener volumen de fans, volumen de followers, pero trabajan menos la interacción, en este caso, con sus usuarios. Por ejemplo, vemos un caso donde sí lo trabaja un poquito más, como es Danone, donde sí veis que tiene, por ejemplo, un 11% en respuesta, o que consigue un 11% de respuesta, pero el resto de las marcas, si os fijáis, son muy homogéneas, casi todas trabajan en este caso el volumen de fans o followers, pero se trabaja poco la interacción. Si queremos comparar dentro de este sector a las marcas, comparando siempre con nuestro modelo de las PRGs, pues vemos como aquí hay una marca como es Danone, que trabaja un poquito más todo, no solo los fans, los followers, sino también la respuesta, la generación, la sugerencia, y veis cómo se pueden comparar unas con otras y a medida que podamos apilar, en este caso en esta gráfica, cantidad de P, de R, de G y de S, pues mejor o más trabaja en este caso la marca toda la interacción con el usuario. Así que, si veis, siempre intentamos diferenciar lo que es la propia actividad de la marca, sus fans, sus followers y las publicaciones que hace, en este caso con lo que consigue de respuesta en este caso con los usuarios. Y por último, este año es el primer año que presentamos estos datos, intentamos dar cómo es la cuota que tiene un sector, que tiene cada sector, y luego veréis que también hay datos globales de España, en las redes sociales. Es decir, si tuviésemos que dar una especie de, entre comillas, lo digo, cuota de pantalla a las redes sociales en este sector, pues si os fijáis, toda la presencia, es decir, el volumen de fans y followers en este sector está en Facebook con el 97%, sin embargo la P2, que marca la actividad que generan las marcas en las redes sociales, es decir, la cantidad de publicaciones que hacen, la mayor parte de ellos, el 78%, se da en Twitter. Y ya si vamos a analizar en este caso la respuesta, pues si os fijáis aquí está dividida entre Facebook y un poquito también con YouTube, que es la primera vez que aparece aquí YouTube destacado, y si analizamos generación o sugerencia, pues también Facebook es la que se lleva en este caso la mayor parte de la generación de contenidos por parte de los usuarios y las sugerencias generadas por los usuarios. Aquí me he parado un poquito más para explicaros lo que nos vamos a encontrar en el resto de sectores, ahora iremos un poquito más rápido. Es la foto que sacamos de cada sector para poder comparar, insistimos con presencia, con respuesta, con generación y con sugerencia.
Si analizamos otro sector, y aquí vais a empezar a ver las diferencias, automoción, pues aquí veis, por ejemplo, que es un sector que también trabaja muchísimo la presencia, pero ya tiene, por ejemplo, una mayor cantidad de respuesta por parte de los usuarios, que lo analizaremos viendo mucho por parte de los views que hay en YouTube. Y también, en este caso, trabajan un poquito generación y sugerencia, pero es un sector que está también por debajo de las medias de España, un 5% de presencia, pero sin embargo en el resto está bastante por debajo, por ejemplo, en respuesta a generación de contenidos por parte de los usuarios. Mejor en este caso sugerencia. Si analizamos cómo son las marcas aquí, pues si os fijáis, la mayor parte también, esa foto individual, esa de las marcas, lo trabajan en su presencia, pero sí trabajan más que el sector anterior, por ejemplo, la respuesta por parte de los usuarios, es decir, si hay más interacción por parte de los usuarios. Y si vemos la foto, pues quizás aquí BMW, Audi son las que mejor paradas salen, pero sí tienen en este caso una distribución mucho más lógica que el sector anterior, porque no solo tienen presencia, sino que también trabajan un poquito más, como veis, el resto de factores que estamos analizando. Y en cuanto a cuota, aquí hay también bastante diferencia, que veis que es algo que se da en muchísimos sectores. La presencia está más repartida entre Facebook y Twitter, es decir, es un sector que trabaja más en las dos redes sociales. La actividad que hacen mayoritariamente, que es esta P2 que veis a la derecha, también vuelve a estar, en este caso, mayoritariamente en Twitter, que es algo que se da a nivel general, es decir, hay más actividad en Twitter, por ejemplo, que en Facebook, aunque el volumen no se corresponde, y aquí hay muchísima respuesta, por ejemplo, en YouTube, por parte de los contenidos que tienen estas marcas de automoción, de los views que se generan en YouTube. Y generación y sugerencias se dividen un poquito entre Facebook y, en este caso, Twitter, fundamentalmente. Google Plus, si os fijáis, en los dos sectores que hemos visto y en el resto, pues aparece muy poquito. Sí hay algo de comunidad en Google Plus, pero luego hay muy poca interacción por parte de los usuarios en Google Plus. Analizando bebidas, también muy diferente. Esta es la primera vez que vemos un caso donde la respuesta es mayor que la comunidad. Es decir, este es el primer sector que analizamos donde hay más respuesta por parte de los usuarios que comunidad, que fans, followers tienen este sector. Y si os fijáis también, trabajan generación y sugerencia, aunque aquí, por ejemplo, tienen un espacio para poder mejorar si comparamos con las medias de España. Entre las marcas que analizamos, pues si os fijáis ya cómo es la foto, cambia muchísimo. Ya no se preocupan solo de tener, en este caso, volumen de fans o followers, sino que se preocupan de que haya alguna interacción con el usuario, en este caso que haya respuestas. Cuando hablamos de respuestas, pues hablamos de tweets, en este caso, o favoritos, o me gusta, como veíamos antes en la tabla anterior. Y cuando vemos un poco la distribución, comparando unas marcas con otras, pues Coca-Cola, Cruzcampo son las que más están trabajando, las que más interacción, respuestas, generación y sugerencia consiguen por parte de los usuarios. Y aquí hay un dato también que nos llama mucho la atención, que esto es normal en marcas que sean capaces de generar determinado contenido, por ejemplo en vídeo, que también como antes su presencia está mayoritariamente en Facebook, hace mucha actividad en Twitter, pero YouTube es claramente el canal donde más respuesta está consiguiendo en el sector bebidas por parte de los usuarios. Y generación y sugerencias se divide fundamentalmente entre, en este caso, Twitter y Facebook. Pasamos a belleza e higiene. Voy un poco más rápido, este es más parecido al primer sector incluso. Esto sí es un sector que tiene muchísima presencia, que ha trabajado muchísimo en generar comunidad, pero si os fijáis, obtiene poca interacción por parte de su comunidad. Así que es un sector que quizás tuviese que, o tendría mejor, que podría dejar de trabajar en generar comunidad y trabajar más en la interacción por parte de los usuarios entre las comunidades. Si os fijáis, están por debajo de un 32, en un 67, en un 41%, si comparamos con otros sectores, en este caso con las medias de España. Trabajan fundamentalmente, si vemos la foto individual, Facebook, trabajan su presencia sobre todo, su Facebook, su Twitter, la cantidad de fans followers que tienen en su Facebook y en su Twitter, pero si hay alguna marca como puede ser L'Oreal o Max Factor, que la respuesta también la están trabajando un poco mejor que el resto. Y si comparamos unas marcas con otras, pues Durex, aquí es la que mejor parada sale, la que más cuotas se come en este caso de la presencia, de la respuesta, de la generación y la sugerencia por parte de los usuarios. Una vez más la foto, parecida a la anterior, en este caso si comparamos la cuota por red social, Facebook es donde se aglutinan la mayor parte de los usuarios, Twitter donde las marcas hacen la mayor parte de su actividad y YouTube la que se está comiendo en este caso la mayor parte de la respuesta de los views por parte de los usuarios. Aquí es muy predominante también Facebook en cuanto a generación y sugerencia. Y en cuanto a cultura, que es cultura y medios de comunicación, que es un sector que sale muy bien parado en este estudio, vemos que es un sector que tiene muchísima presencia, es decir, acumula mucha cantidad de fans followers, pero es el sector que más, en este caso, respuesta obtiene por parte de los usuarios. Evidentemente tiene muchísimo contenido, por ejemplo, vídeo, es
sus películas, sus trailers, sus series y demás, y consigue evidentemente que haya mucha interacción por parte, mucho interés por parte de los usuarios, lo cual nos hace pensar que, luego hablaremos un poco de esto, y es fundamental, por ejemplo, en los contenidos, la calidad de los contenidos, a conseguir interacción con los usuarios. Así que este es un sector, por ejemplo, que si os fijáis está por encima en todos los valores, tanto en presencia como en respuesta, que se dispara, como en generación de contenidos por parte de los usuarios, como también en sugerencia, recomendaciones por parte de los usuarios. Si analizamos esta foto, veis que aquí está mucho más distribuido. Aquí ya no solo hay fans, sino que hay marcas que obtienen una respuesta, como puede ser Universal, como puede ser Warner, o incluso como Sony, muy alta por parte de los usuarios. Es decir, tienen comunidades que son muy activas, que responden muy bien a sus contenidos. Y si comparamos unas marcas con otras, pues Sony y Universal son las que están consiguiendo en este caso aglutinar la mayor parte de las respuestas e interacciones por parte de los usuarios. Para acabar, como siempre, con la cuota por las redes sociales, aquí está un poco dividido, es decir, trabajan bien todas las redes sociales, o están presentes y activos en todas las redes sociales. Facebook es donde evidentemente más comunidad tienen. Twitter también destaca porque se genera bastante actividad en Twitter, pero no tanto como en otros sectores, perdón. Y en cuanto a respuesta y generación es curioso porque como tienen muchísimo contenido de vídeo, obtienen muchísima respuesta y muchísima generación de contenidos por parte de los usuarios en YouTube. Luego, cuando hablamos de dónde se recomiendan los contenidos, que es algo que nos parece muy importante que siempre podéis analizar, esta comparativa de dónde estoy, dónde obtengo respuesta y dónde los contenidos, dónde los usuarios en este caso recomiendan. En este caso, la sugerencia se divide, si os fijáis, casi al 50% entre Facebook y YouTube. Bueno, por continuar con el detalle de cada uno de los sectores analizados, vamos a seguir con el sector de distribución y restauración. Y al igual que en el anterior, en el Guay de Cultura, vamos viendo, por ejemplo, en el caso del sector de distribución y restauración, que empezamos a ver también sobre todo que está en comparación con la media de España, está en todos los puntos presencia, respuesta, generación y sugerencia por encima de la media. Vemos también que en la parte de presencia empieza a estar equilibrado también con un aumento sobre todo de la parte de respuesta. Si pasamos a la siguiente, vemos sobre todo también que al igual que en todos los sectores, que es una tónica dominante sobre todo en todos los sectores, y analizadas las marcas que hemos analizado, vemos que también se está haciendo mucha fuerza en la parte de presencia, a través de captación de audiencias nuevas, pero sí que es verdad que en la parte de distribución y restauración, la parte de respuesta, la parte del usuario, también en el conjunto de todas las redes también está aumentando en algunas de ellas. Si vemos la foto directamente por marcas, vemos en algunas de ellas, como puede ser el caso de Corte Inglés y IKEA, que el equilibrio evidentemente de respuesta, en el caso sobre todo de IKEA y sobre todo también de sugerencia, es mucho mayor que en el resto de marcas también, pero bueno, vemos también de alguna manera también una de las conclusiones que si cuidamos tanto en la parte de presencia, el contenido de la marca, tanto como el volumen de fans, pues vemos que la respuesta también y la sugerencia pues pueden aumentar también. Si pasamos al siguiente, vemos ahí por cuota de redes sociales, que evidentemente toda la presencia, pues el 79% se lo lleva el sector, evidentemente Facebook, pero sí que es verdad que en la parte de P2, que es contenido de marca, lo enfoca sobre todo en Twitter, y la respuesta, como en la mayoría de los sectores, estamos viendo también que, como dice Marco, lo analizaremos, la respuesta viene sobre todo por canales y por redes sociales como YouTube, y la generación y sugerencia pues están repartidos en el caso de generación por Twitter, y en el caso de sugerencia pues está sobre todo muy centralizado en Facebook como tal. Si seguimos, en el caso de juegos y apuestas, dentro de los sectores que hemos analizado, por ver la foto general del sector, vemos algo muy curioso, que evidentemente la parte sobre todo de respuesta, generación y sugerencia está muy por debajo en cuanto al sector propio, la parte de presencia. Vemos que respecto a España es un sector que todavía tiene mucho margen de mejora. Una de las conclusiones que podemos sacar, evidentemente, es un sector, quitando algunas de las marcas, es un sector muy joven dentro de redes sociales, por el cambio también de hace una serie de años de la ley, con lo cual su primer esfuerzo, pues si lo vemos en la siguiente también, su primer esfuerzo pues viene definido pues, sobre todo por generar mucha presencia dentro de redes sociales, que creemos que en el caso, por ejemplo, de BWin o PokerStars o otro tipo de marcas, pues se está realizando de una manera bastante interesante. Vemos que el equilibrio entre presencia y el equilibrio también de respuesta todavía, pues evidentemente, tienen un margen de mejora pues muy amplio, como hemos visto en la anterior. Si vemos la siguiente, vemos por ejemplo lo que es una diferenciación muy clara en lo que es una de las marcas analizadas,
como puede ser BWIC respecto al resto de marcas, que puede ser casi una foto también generalizada del sector de juegos y apuestas, pues en el caso de BWIC lleva algo más de tiempo, por ejemplo, que otras marcas dentro de juegos y apuestas, pues desarrollando actividades en redes sociales, por lo cual se ve su foto está muchísimo más equilibrada, con su presencia pues consigue una respuesta y una generación y una sugerencia pues bastante equilibrada como tal. Y en cuanto a cuota también por red social, pues vemos de alguna manera también pues, lo que es la parte de presencia, pues en la parte de fans, pues el 77% se lo reparte entre Facebook y Twitter, pero 77-23, sin embargo en la parte sobre todo de generación de contenido por marca, el 90% lo tenemos en Twitter, y a diferencia de otros, en este caso, también por el tipo de contenido, sí que es verdad que la respuesta pues, se genera sobre todo en Facebook y la generación y sugerencia pues repartido, en el caso de generación casi 50-50, Facebook y Twitter, y en el caso también de sugerencia se produce sobre todo en entornos como son Twitter. ¿Vale? Por ir al siguiente sector, servicios públicos, donde tenemos una serie de marcas donde vemos, por ejemplo, que respecto al sector y respecto a España, tiene un margen de mejora, sobre todo en la parte de presencia, respuesta y generación. Sí que es verdad que está un poco por encima de la media en la parte de sugerencia, y si vamos a la siguiente foto, vemos sobre todo pues, que nota común en todos los sectores. Es verdad que todas las marcas están haciendo un esfuerzo en la parte sobre todo de generación de volumen de fans, en la parte de presencia, pero sí que es verdad que vemos en todos ellos también que hay un porcentaje en la parte de respuesta, en la parte de sugerencia, bastante interesante a analizar, también por el tipo de servicio y por el tipo de clientes que están dentro del sector. Si en la foto que tenemos ya por marcas analizadas, vemos el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, el equilibrio que tiene, sobre todo porque evidentemente la parte de sugerencia respecto a la parte de presencia viene muy ligado evidentemente por el contenido que utilizan para tener presencia en las redes sociales. Es un contenido que es muy susceptible de ser sugerido por la parte del usuario, es un contenido muy cercano, y es algo que si vemos en todos los demás, Ayuntamiento de Barcelona y Covello, pues se repite. O sea, es decir, la presencia va muy ligada también y la respuesta y la sugerencia al tipo de contenido. ¿Vale? Si vemos en la cuota de redes sociales, pues de nuevo en la parte de presencia vemos el 59% se lo lleva en la parte de fans de Facebook. Si vemos la parte sobre todo de generación de contenido por parte de la marca, lo tenemos en el 91% en Twitter, un canal muy afable para este tipo de contenido. La respuesta la tenemos en Facebook, a diferencia de otros sectores como hemos visto, y luego la generación está más o menos equilibrado lo que es Facebook y Twitter. Y la parte de sugerencias, sobre todo en las redes sociales que más están funcionando para este tipo de sector, es Facebook como tal. Sector de telecomunicaciones y tecnología. Aquí hemos analizado una serie de marcas, sobre todo la parte de telecomunicaciones, alguna marca también ha salido en el estudio de tecnología. Vemos que lo que es la presencia y la respuesta está en un entorno mucho más parejo. Vemos que como referencia dentro del sector están por encima dentro de la presencia, respuesta y generación, pero también tiene un área de mejora bastante amplio, sobre todo por la parte de sugerencia, como tal, por parte del usuario. Si vamos a la siguiente, pues ya por marcas, pues vemos evidentemente que la parte sobre todo de presencia sigue teniendo un porcentaje bastante amplio, pero vemos luego, dependiendo de alguno de ellos, que la parte sobre todo de respuesta, en el caso por ejemplo de Movistar, pues está bastante más equilibrado sin entrar a analizar el tipo de respuesta, pero más equilibrado en cuanto al volumen de audiencia como tal. En la siguiente pues lo vais viendo también. Veis de repente que es un sector que, igual que otros sectores, tenemos una parte de respuesta más lejana respecto a la parte, por ejemplo, de presencia. En el sector de las telecomunicaciones, la parte de respuesta, en todas las marcas analizadas tenemos un porcentaje bastante alto de respuesta en base a la presencia y generación y sobre todo sugerencia también. Veis en la parte en la cuota por red social, vuelve a repetirse justamente la parte de Facebook y la parte de presencia en cuanto a volumen de fans. Facebook es la red social sobre todo en cuanto a porcentaje, pero vemos también la parte sobre todo de contenido por parte de marca, que la presencia sobre todo se desarrolla en la parte de Twitter. Vemos luego en la parte de respuesta que YouTube es, como hemos visto en la mayoría de los sectores, la red social sobre todo que genera mayor respuesta. Y luego en la parte de generación de contenido por parte de usuario y sugerencia tenemos un 92% en Twitter y en sugerencia también en Twitter, que puede venir dictado también evidentemente por también la declinación que tiene también Twitter como servicio de atención al cliente dentro de lo que son los sectores de telecomunicaciones, pues son redes sociales que la parte tanto de sugerencia como generación de contenido pues son canales en los cuales los usuarios pues tienen mucha mayor interacción con lo que son las marcas. ¿Vale? Seguimos con transportes y turismo. Pues bueno,
bueno, por ir rápido también, porque vemos también evidentemente están respecto a España, tienen un margen de mejora en todo lo que es presencia, respuesta, generación y sugerencia también, aunque vemos también que evidentemente la media del sector está entre 122.000 usuarios, todo su conjunto de redes sociales. En la siguiente foto vemos cómo las marcas que están analizadas tienen un componente de respuesta por parte de los usuarios, salvo el caso de Meliá Hotel Resort, que es como una de las marcas, pero todo lo que es transportes, vemos cómo tiene un componente de respuesta, pues que quiere decir de alguna manera que a través de la presencia están generando esa respuesta por parte del usuario en todas las redes sociales. Y también vemos que por parte de, si lo vemos marca por marca, podemos que la parte de sugerencia dentro de cada una de las marcas analizadas, pues es un sector que tanto por el contenido provoca dentro de lo que es su comunidad también de usuarios y posibles clientes, pues una respuesta en sugerencia que puede venir dada pues, tanto por sus incentivos a nivel más promocionales, no promocionales, a nivel estratégico, pues bueno, ese tipo de oferta de servicio. Vemos en la parte de cuota de red social, lo mismo en la parte de presencia, pues lo que es la tarta se la lleva lo que es Facebook y Twitter, Facebook para la parte de fans y Twitter para la parte de generación de contenido por parte de las marcas, sobre todo por la inmediatez, un sector que sobre todo utiliza en la parte de Twitter la inmediatez para su naturaleza de contenidos. La respuesta, vemos que se la lleva de nuevo también, la respuesta por parte de usuarios, la parte de YouTube, sobre todo por visualizaciones, likes, etcétera, pues ya lo veremos como comentaba antes. Y luego la generación de contenido por parte de usuario, vemos que Twitter en la parte de generación está un poco por encima, en este sector, un poco por encima de lo que es Facebook, pero en la parte de sugerencias sí que es verdad que Facebook es la red sobre todo donde los usuarios utilizan los contenidos de ese sector para sugerir la propia marca, ¿vale? Después de haber analizado lo que son los sectores, vamos a hacer una comparativa por marcas y sectores, vamos a hacer una especie, dentro de las marcas que hemos utilizado, vamos a hacer una especie de ranking, ¿vale? Analizando lo que son las PRG, pues una especie de ranking por sectores y por marcas, ¿vale? En el caso de presencia, dividiendo evidentemente presencia de volumen en cuanto a volumen de audiencia y presencia en cuanto a actividad de la marca, vemos que en cuanto a volumen, uno de los sectores que ha salido, el sector que ha salido evidentemente en primer lugar es el sector de distribución, seguido por cultura y seguido por belleza y higiene. En el caso de cultura veréis también luego en el siguiente análisis que cultura sale en muchos de los sitios porque es uno de los sectores que vemos que de alguna manera pues, en el entorno de redes sociales ha tenido un aumento cualitativo y cuantitativo positivo en todos los datos analizados. En el caso de presencia de la actividad, vemos que cambian la actividad por contenido de marca. En primer lugar vemos que son las telecomunicaciones. Una de las conclusiones que podemos sacar es por la actividad comercial que tienen las propias telecomunicaciones que necesitan tener una actividad de contenido de marca continua en entornos sociales, igual que otro tipo de leyes, pero vemos que aquí ocurre. Luego tenemos distribución que aparece en segundo lugar y aparece en tercer lugar servicios. En el caso de respuesta, vemos que en respuesta tenemos en primer lugar cultura, es decir, lo comentaba Marcos antes, o sea, es uno de los sectores que evidentemente por la presencia y por el contenido por actividad de marca es uno de los sectores que más respuesta genera por el usuario y por el tipo de contenido. Es un contenido que tiene mucho interés para el usuario dentro de los entornos sociales. Bebidas, vemos en segundo lugar, ocurre lo mismo, o sea, es decir, es un contenido que en el tema de bebidas, ocio, etcétera, es un contenido que cuando la marca hace una actividad en la parte de presencia donde el contenido como el volumen genera una respuesta bastante interesante. Y luego en tercer lugar, distribución como tal. Generación de contenido por parte del usuario. En primer lugar tenemos todo el sector de telecomunicaciones. Es un sector que por su actividad comercial, evidentemente, como salía también en la parte de presencia, también va a generar mucha generación de contenido por parte del usuario en respuesta, evidentemente, a su oferta como tal. Por eso sale en primer lugar. Ocurre lo mismo en distribución. Las marcas que hemos analizado, si os fijáis, sale en segundo lugar, las marcas analizadas que tienen mucha actividad comercial desde el punto de vista tanto de marca como desde el punto de vista también comercial. Y luego en tercer lugar sale cultura, como os hemos comentado antes. Es un sector que en todos ha salido en un ranking bastante interesante por ese motivo, es decir, genera respuesta y genera contenido por parte del usuario, pues es un sector que el contenido que ofrece al usuario le está interesando bastante. En el caso de sugerencia, en primer lugar, vamos a repetir cultura. Dentro de lo que son las redes sociales, cultura, si os fijáis, salen muchos de los rankings, salen en los primeros lugares porque evidentemente, tanto por el contenido, por cómo lo está haciendo, está provocando que en la masa crítica, en la masa sobre todo de audiencias que está manejando, pues toda la gente a la que está impactando sugiera sus contenidos. Luego sale servicios y luego sale distribución también, ¿vale? Si vamos por marcas, por hacer una foto rápida también, en la parte de presencia vemos la diferencia, por ejemplo, entre la presencia en cuanto a volumen de audiencia y la presencia también en cuanto a volumen también en cuanto a actividad de la marca. Si hablamos de volumen, vemos que Fox estaría en primer lugar por el tipo de contenido, seguido de Corte Inglés y Durex, estamos hablando de tres sectores distintos, pero sin embargo cuando vemos dentro del mismo baremo presencia, vemos que en la actividad de la marca está en el sector de telecomunicaciones
copando lo que es más o menos la actividad en cuanto a la actividad de marca en cuanto a presencia en redes sociales, alilado por Orange, Vodafone o Movistar, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes. En la parte de respuesta, vemos también que en la parte de respuesta, que lo que medimos por recordar un poco es el tema de redes de marca, etcétera, vemos que sectores como Universal o Warner, marcas como Universal o Warner, que están dentro del mismo sector que de cultura, pues copan evidentemente la respuesta de retweets por el tipo de contenido, y sectores también de ocio y marcas como pues Coca-Cola, en este caso las marcas analizadas, pues entra dentro de lo que es la especie de público que hemos hecho como marcas que realmente la parte de respuesta la están trabajando, creemos que bien. La parte de generación, evidentemente, de contenido por el usuario, vemos como una mezcla, vemos en el primer punto, evidentemente, de nuevo, Sony Pictures, dentro del sector de cultura, vemos luego seguido dentro del sector de distribución el Corte Inglés, y luego vemos en el tercer punto el sector de telecomunicaciones Orange, dentro de la generación de contenido por parte del usuario, ¿vale? Y en sugerencia, veis que tenemos el primer nivel, la parte de ocio y la parte de cultura, universal. Luego tenemos la parte evidentemente de servicios públicos y ONG, la parte de asociación que sale anunciante a Asociación Española contra el Cáncer. Y luego tenemos el sector de juegos y apuestas, Big Wheel, por lo que comentaba antes también, que siendo una marca que ya dentro de ese sector ha ido trabajando mucho en torno de redes sociales, actividades muy interesantes para el usuario, ha llegado un momento en el cual el usuario cree que es una marca por la cual el contenido es factible de ser recomendado. Bueno, si sumamos a todo esto unas medias, para tener unas medias, hemos estado hablando todo el rato de cómo comparamos un sector con las medias de España. Vamos a hablar un poco ahora de cómo salen las medias de España para tener unas medias globales. Como por recordaros, hacemos este estudio para estandarizar la forma de medir, para poder precisamente comparar, en este caso, tanto en todas las redes sociales como a todas las marcas y a todos los sectores de la misma manera, lo cual nos permite sacar unas medias globales que no quiere decir que sean las que tengan que tener todas las marcas, pero que sí nos ponen un baremo para saber, por ejemplo, dónde podemos estar o hasta dónde podemos llegar. Si tuviésemos que definir cuál es la comunidad media que tienen en este caso estas marcas que hemos analizado en España, nos saben que son 452.270 usuarios de media de volumen, los fans followers que tienen las marcas en sus medios sociales. Si comparamos además la actividad con respecto al año pasado, si os fijáis ha crecido un 30%, es decir, la comunidad que tienen estas marcas en redes sociales ha crecido 30% respecto a 2013. Si lo que analizamos, y esto es un dato muy importante y es unas conclusiones que luego destacaremos a nivel de actividad, es decir, cuánta actividad hacen las marcas en medios sociales, aquí la actividad se ha disparado en comparación con 2013, es decir, se ha multiplicado por 5. Este año, de media mensual, las marcas realizan 532 actividades en medios sociales, donde estamos sumando todos, sus publicaciones, posts, tweets, etcétera, etcétera, incluso todo lo que hacen respondiendo a los propios usuarios, pero esta es la actividad que realmente generan las marcas, que ha crecido muchísimo en comparación con el año anterior. Es decir, es un año de apuesta clara por parte de las marcas en medios sociales. Luego, si os parece, entramos en la... Para intentar solo una cosa, ¿esto es cada marca? Sí, esto es, si tuviésemos que decir si vamos al dato anterior, ¿cuánta media de fans followers tienen las marcas en España? 452.000 usuarios. ¿Cuántas publicaciones realizan en redes sociales? 532. Aquí, insisto, que estamos contando todo lo que hacen las marcas. No solo estamos contando que haya una publicación por parte de un contenido de la marca, sino que estamos respondiendo, por ejemplo, a usuarios ante, como hablábamos antes, como había comentado Adolfo, pues un caso de telecomunicaciones o un caso de transporte donde nos estén preguntando. Pero es muy importante que tengamos estas cifras en la cabeza porque son las actividades que realizan las marcas en medios sociales. Y en medios sociales ya no solo estamos hablando de que publicamos contenidos de marca, por ejemplo, por ponerle un nombre para hacer branding, sino que también estamos usando los medios sociales, por ejemplo, para atender a usuarios. Por eso las cifras que salen son tantas. Pero es un dato muy importante analizar y de la que todos debemos ser conscientes de la importancia que han tomado en este caso las redes sociales. Si analizamos, este es otro dato también muy importante, por eso insistimos que en el estudio lo que intentamos es tener un estudio transversal que nos permita comparar todas las marcas, comparar todas las redes, incluir nuevas redes en el futuro. Si analizamos qué respuesta obtenemos por parte de los usuarios, nos damos cuenta que el 50% de los usuarios generan algún tipo de respuesta ante las marcas en medios sociales. Así que si hacemos alguna actividad, podemos esperar que al menos el 50% de nuestros usuarios nos respondan, en este caso, de alguna forma a nuestros medios sociales. Si analizamos en este caso cuántos contenidos pueden generar los usuarios para las marcas en sus medios sociales, aquí la cifra exacta son 3.424 para tener una media, pero por simplificarlo son 7 contenidos por cada 1.000 usuarios. Es decir, cada 1.000 usuarios que tenemos pues nos generan 7 contenidos, en este caso para la marca, pues en los entornos sociales de estas marcas. Y si ya analizamos cuánto sugiere un usuario o cuál es la media de sugerencias que tenemos en España, en
este caso tienen las marcas en medios sociales, pues generan 14 sugerencias, en total son 6.503 de media, para tener un número comprensible, 14 sugerencias por cada 1000 usuarios son las que las marcas, en este caso, o los usuarios, perdón, generan a las marcas en sus medios sociales. Si tenemos el dato para que veáis un poco la foto, si la comparamos con el año pasado, pues si os fijáis, todos los datos han crecido bastante, muchísimo, diría yo en algunos casos, en todos los aspectos con respecto a los datos del año anterior. Y también esta es la primera vez que presentamos, que nos parece importante porque los datos cuadran, por ejemplo, también con los de inversión. Si analizamos cuál es la tendencia, es decir, cómo va creciendo la presencia en el tiempo, cómo es en este caso la respuesta por parte de los usuarios, generación, sugerencia, los 4 factores que siempre analizamos, que los hemos repetido tantas veces que seguramente ya todos lo sabemos de memoria, vemos que hay algo bastante claro, y es que la actividad, por ejemplo, cuando llega verano, como suele pasar casi siempre, pues baja bastante, y a medida que llega el Q4 pues vuelve a crecer, y en todos los aspectos, tanto las marcas generan más contenidos, su presencia crece, y la respuesta a generación sugerencia por parte de los usuarios también crece, como suele pasar en inversión. Y esta, que es una de las fotos que más nos gusta, también porque es la primera vez que la presentamos y son los primeros datos que tenemos de España, donde vemos cuál es la cuota, vuelvo a comparar con lo que decía antes, esa cuota de pantalla que tienen las marcas en redes sociales, pues vemos algunas cosas muy interesantes para analizar. Por un lado, que el 80% de la presencia la tienen las marcas acumulada en Facebook y un 14% en Twitter, es decir, la mayor parte de sus fans, followers, el 80% fans en este caso, están en Facebook, pero sin embargo el 80% de la actividad que hacen, la hacen en Twitter. Estos datos, si los analizásemos separadamente, no cuadrarían, pero tienen ciertas explicaciones, como por ejemplo, como antes bien Adolfo, canales de atención al cliente. Pero el 80% está en Facebook, sin embargo, el 80% de la actividad se realiza en Twitter. Aquí cabría analizar también, si muchas marcas ahora hacen menos actividad en Facebook, pero hacen publicidad pagada con Facebook Ads, en fin. Eso es lo que habría que analizar, luego cada marca podría analizarlo y dentro de su sector pues se pueden sacar diferentes conclusiones, pero esto es un primer dato muy importante y muy relevante para nosotros. Muy importante también es que el 65% de la respuesta se obtiene en este caso en YouTube, por los views que se obtienen en sus diferentes canales de marca en YouTube, y el 31% en Facebook. Y cuando vamos a ver dónde se reparte la generación de contenidos por parte de los usuarios y la sugerencia, aquí vemos que hay dos canales principales, más o menos repartidos, casi más o menos 40-50%, que son Facebook, en este caso en generación 46 contra 43 Twitter, y un poquito más de sugerencia que se genera en Facebook con respecto a Twitter. Así que aquí también cuadra un poco justificar por qué tanta actividad en Twitter, que es lo que después nos aporta esa actividad. Así que esta es una primera foto que sacamos este año de esa cuota de redes sociales, que me parece muy interesante para que cada marca pueda analizar dónde está en cada red y qué es lo que le aporta cada red social. Bueno, y para intentar sintetizar en un par de slides todo lo que hemos visto, hemos sacado una serie de conclusiones. Luego además tenéis una infografía A3 a la salida que resume también todo el estudio para que no os bailen todos estos datos en la cabeza. Básicamente lo que hemos visto es que ha aumentado toda la actividad de las marcas en medios sociales, ha aumentado por 5 la actividad de las marcas, veíamos también que han aumentado su volumen de fans, y por parte de los usuarios han aumentado por 3 su respuesta, por 12 la generación de contenido y por 8 la sugerencia de las marcas. Es decir, ha crecido todo el mercado en todas las vertientes. Cabe destacar los sectores de distribución y restauración por un lado y de cultura y medios por el otro. Y también una foto que nos ha parecido muy interesante es cómo se está repartiendo por red social las diferentes variables que hemos ido analizando, ¿no? Facebook es donde más volumen de comunidad almacenan las marcas. Twitter, sin embargo, es donde más actividad generan. YouTube es donde más respuestas se consiguen los usuarios, y a nivel de generación de contenido y sugerencia pues ya está un poco más repartido, pero Facebook y Twitter, la primera y la segunda en penetración, se reparten prácticamente este tipo de variables. También nos ha parecido interesante ver la estacionalidad, que va ligada al resto de lo que es la inversión publicitaria digital, en la caída en verano y un pico y una subida a partir de en Q4. También nos ha parecido muy relevante ver, y hemos ido comprobando, ¿no?, al ver los contenidos de las marcas, que se está invirtiendo en producir contenido y no se está invirtiendo en la distribución del contenido. Eso también lo veíamos en el estudio de noviembre de vídeo y directores de marketing. También nos parece relevante que a la hora de compararnos, parece una obviedad, pero viendo los datos del estudio queda todavía más lógico, pues que cada tipo de mercado, cada contexto de mercado es muy diferente, con lo cual a la hora de compararnos con la competencia tenemos que definir muy bien con quién nos estamos comparando. Por ejemplo, veíamos, ¿no?, cultura y medios generan muchísimo tipo de respuesta porque tienen mucho contenido de vídeo
relacionado con cine y con series. Tecnología, produce muchos comentarios en Twitter por parte del usuario, pues porque está sirviendo también de departamento de helpdesk. O el caso del sector de bebidas, que está generando mucha respuesta de los usuarios porque están lanzando muchísimos concursos y creando comunidades como la Happy de Coca-Cola, etc., ¿no? Y para cerrar también, destacar un poco y poner en contexto un poco más amplio, atendiendo a los dos titulares más concretos del último estudio de medios sociales que presentamos hace un mes, y era que 9 de cada 10 usuarios admitían seguir una marca en redes sociales, el 38% con mucha frecuencia, y que el 70% de los usuarios, antes de tomar una decisión de compra, entran en redes sociales para saber qué es lo que se está opinando al respecto. Y con esto abrimos el turno de preguntas. Sí. Vani, creo que Mi pregunta es solo para aclarar cuál es la diferencia entre respuesta, generación de contenido y sugerencia para vosotros. ¿Qué es lo que incluiría cada una de esas cosas? O sea, saber si una respuesta es un view o sería... Lo ponemos en esta tabla, que yo no me he querido parar antes porque me parece muy aburrido, lleva mucho tiempo, pero perdonaré, voy para atrás para no saltarme. Pero tenemos una tabla que también la tenéis en la infografía, que luego vais a recoger, donde dividimos qué es lo que estamos analizando. Por una parte está lo que analizamos de la marca, que tiene que ver solo con su presencia, es decir, volúmenes, fans, followers, suscriptores, número de personas en los círculos, y por otro lado la actividad que hacen. La actividad que hace directamente la marca, es decir, los posts, los tweets, los vídeos, es decir, aquello que genera la marca. Todo esto es presencia, que lo dividimos en esos dos factores, porque son dos factores diferentes, pero marca toda esa presencia de la marca. Después tenemos los 3 factores que analizamos de cara al usuario, es decir, ya lo que hace el usuario con esa marca. Y ahí tenemos respuesta, generación y sugerencia. Dentro de la respuesta son me gusta en Facebook, favoritos, me gusta en YouTube o los +1. Y también tenemos las reproducciones dentro de YouTube, porque entendemos que esta es la primera respuesta que da un usuario que le genera poco esfuerzo. Dividimos un poco el análisis en cuanto mayor esfuerzo o en función del esfuerzo que tiene que hacer el usuario con la marca, pues está en un sitio o en otro. Esta es respuesta. Cuando hablamos de generación de contenidos es algo que ya hace el usuario para la marca, con la marca. Aquí están todos los comentarios que pueden realizar en cualquiera de las redes sociales. Bueno, yo aquí por hacer un pequeño inciso también en la parte de generación, también en la parte de comentarios, no entramos a analizar si los comentarios son positivos o negativos. Eso es un análisis que evidentemente ya dentro de cada sector y cada marca pues tiene que realizar sabiendo mucho más en detalle pues, por qué puede ser un tipo de comentario u otro. Lo que hacemos es hacer el análisis del volumen de respuesta respecto a comentarios. ¿Vale? Sí, eso es un muy buen apunte porque ya hemos dicho dos cosas que insistimos. Esto no se trata de hacer un ranking de quién lo hace mejor y peor. Se trata de tener una foto para que tú puedas sacar tu propia foto y poder compararte, bien con una marca del sector, bien con otro sector, bien con Global España. Y tampoco decimos si los comentarios, los contenidos que se generan son buenos o malos para la marca. Lo cierto es que son volúmenes de contenidos generados. Entonces ya si soy una marca de un sector lo puedo comparar con otra y saber si es quejas, el volumen de quejas que yo estoy recibiendo puede ser similar al de quejas que recibe mi marca competidora, por ejemplo. Y por